AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a dar una mirada a lo que fue el primer grito de la independencia, ese legado que quedó, cómo desde los ojos de los historiadores y con la distancia que nos da el tiempo, valoramos aquellos hechos. Recordemos que en Quito un grupo de criollos formó la primera junta de gobierno autónoma, marcando el inicio de un proceso independentista de lo que hoy es el Ecuador. Este hecho histórico se conoce como el primer grito de la independencia y sobre este y otros temas hablaremos con destacados invitados. Queremos dar en este momento la más cordial bienvenida a Alejandro López. Él es el actual cronista de la ciudad de Quito, es doctor en Historia de los Andes, tiene una maestría en Ciencias Sociales y también una licenciatura en Historia. Es docente y miembro del Grupo de Investigación de Historia de Derecho de la PUCE y cuenta con experiencia en proyectos de divulgación. Bienvenido a este programa, doctor López. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que podamos discutir de estos temas que a veces parecen lejanos en el tiempo, pero que evidentemente tienen un eco en el presente. Y que además nos da nuestra identidad como ecuatorianos, ¿no? El estudio de la historia siempre es hurgar un poquito en las raíces. Sí, y también de alguna manera nos permite comprender la complejidad de lo político, porque a veces pensamos que las dificultades políticas son solamente en el tiempo presente o la inestabilidad, pero realmente hay razones. Tenemos una larga historia de inestabilidad, es el problema. Bueno, antes de entrar en este tema, me gustaría, ya que usted es el cronista de la ciudad de Quito, que nos cuente qué hace un cronista, porque con frecuencia oímos hablar del cronista de Guayaquil, el cronista de Cuenca y en este caso el cronista de la ciudad de Quito. Bueno, en el caso de la ciudad de Quito es un cargo que está contemplado en el Código Municipal y es un cargo que, aparte del tema de la investigación histórica, tiene algunas responsabilidades administrativas. El cronista es parte de la subcomisión de áreas históricas, que entonces se encarga de aportar con criterios también en torno a las áreas históricas, las construcciones en áreas históricas. También es parte de la comisión de uso de suelo en el tema de la nomenclatura de las calles. El código establece que eso lo define el propio Consejo. Sí, no? Efectivamente es un proceso legislativo, pero uno de los informes que se deben tener en cuenta es un informe, un aval de pertinencia histórica, porque las calles en la ciudad de Quito y en el país en general tenemos esta tradición de que las calles tengan nombres de personajes, hombres o mujeres de la historia, o también elementos más hombres culturales. Que mujeres. Por supuesto, así es. Aunque existe una ordenanza en Quito que establece que tiene que haber una paridad de género en los proyectos contemporáneos, nuevos, pero finalmente, evidentemente, hay una deuda histórica en ese sentido. Pero el cronista pues emite un informe de aval de pertinencia histórica y participo también de diferentes conmemoraciones institucionales, por ejemplo el bicentenario del Cuerpo de Agentes de Control, antes conocido como Policía Metropolitana. Entonces hay procesos de investigación en los que generalmente estamos acompañando a diferentes instituciones del municipio, pero también trabajo directamente en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito, donde se conserva la documentación más antigua del país. Pero allí hay mucho que investigar todavía, ¿verdad? Demasiado. Sí. Cada documento, incluso un documento que ya ha sido investigado, por cada diferente perspectiva puede arrojar nueva información. Por ejemplo, las actas del Cabildo de Quito, o lo que se conocía en algún momento como el primer libro de cabildos o el libro verde, ha sido visitado por numerosos investigadores, pero en los últimos meses se ha hecho una investigación respecto del espacio periurbano, cómo era el área rural alrededor de Quito y del Quito del siglo XVI, XVII, pero se toman las actas de fundación y las primeras discusiones del Cabildo y se le otorga un nuevo enfoque, una nueva cantidad de información que salen de documentos que han sido investigados Muchas veces, efectivamente. Y se hace comparación con otros documentos del propio municipio, pero también podría ser de otros archivos, los canónicos, los eclesiásticos, que tenían mucho que ver también con la traza de las ciudades. Efectivamente. La investigación a la que me refiero es de Carlos Espinosa y de Mireya Salgado. Es una investigación muy interesante, pero ellos partieron de las actas a partir de 1534 en adelante. Pero esos textos han sido visitados también o investigados con notados pensadores como Frank Salomon, también con su texto famoso de los señoríos norandinos. Entonces, pues cada texto arroja mucha información y que no solamente la comparación, sino también incluir conceptos dentro de esta investigación permite nuevas perspectivas. Indudable. Ahora, ¿desde cuándo usted empezó a interesarle en la historia? Bueno, yo cuando era muy pequeño pensaba que lo que me interesaba era la arqueología.
Yeah. Sí, pensaba que me gustaba estar Ser con los arqueólogo, ir a tiestos. excavar. Sí, exactamente. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que lo que me gustaba era el contenido. Entonces, me gusta conocer muchas cosas y efectivamente el conocimiento del pasado fue algo que me llamó profundamente la atención. Y claro, me formé en ese momento, era la única carrera de historia para la investigación en el país, en la Universidad Católica del Ecuador. Ahora tenemos ya en la Universidad Central también la formación para investigar la historia. No hablo de la formación de enseñanza de la historia, que tiene es diferente, algunas claro, diferencias. pedagogía. Efectivamente. Sí. Y en el caso suyo, usted tiene un doctorado en Historia de los Andes, o sea que sus estudios son más amplios. Sí, más amplios, no solamente en la historia nacional, sino también buscar una perspectiva global, conectada. De toda la región andina. De toda la región y también un poco con el tema de los Andes, de la Amazonía, perdón, porque claro, el concepto de lo amazónico va de la mano. Incluso claro. ahora el programa se ha transformado un poco y ya se llama programa de Andes y Amazonía. Cuando yo estudié, pues era la primera convocatoria y tuvimos un privilegio de tener profesores como Tom Cummings, como el mismo Frank Salomon, Alejandra Osorio, que son connotados investigadores latinoamericanistas. Qué interesante. Bueno, después de satisfacer estas curiosidades, vamos a los hechos de agosto y cómo usted desde la perspectiva de historiador mira lo que ocurrió hace, ¿cuántos años ya? Son 216 años. Bueno, yo empecé a involucrarme en este proceso más decididamente cuando se hizo la conmemoración del Bicentenario. Así en es. un programa, en un proyecto que fue dirigido por Valeria Coronel en Flaxo, Ecuador, con unas exposiciones itinerantes respecto de cómo se conmemoró el centenario. Porque, bueno, pensar en el pasado también significa periodizar, significa entender las cosas más allá de solamente el hecho puntual, sino hacer conexiones. Y efectivamente creo que es muy destacado entender esto que nosotros conocemos como el primer grito de la independencia como un proceso global, como un proceso conectado, donde hay diferentes influencias, donde está evidentemente la presencia del pensamiento ilustrado, donde está la influencia de la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias. De Estados Unidos, claro. Sí, efectivamente. Entonces, todos estos procesos coadyuvan también a el movimiento de los campos de fuerza a nivel político y social. Y en ese sentido, el resultado de la Revolución Francesa después es el surgimiento de Napoleón Bonaparte y su proyecto imperial de expansión. Y esto pues determinó que España sea conquistada, por utilizar un término, o invadida por tropas francesas, y eso genera una ruptura. Y entonces, claro, no solo en Quito, sino en diferentes lugares. Claro, en el caso de los españoles se quedan allí, los portugueses salen, ¿no? Y eso le da una diferente estructura a Brasil, porque allí se traslada la sede del imperio, ¿no? Y su independencia se da por una decisión imperial. Sí, totalmente pacífica, diríamos así, además, sí, ¿no? Sí. Pasa del padre al hijo, en definitiva. Pero a la luz de estos acontecimientos, ¿cómo mira usted esta revolución que en definitiva fue frustrada, ¿no? Y además sus cabecillas mueren? Que esto tiene consecuencias después también en el proceso independentista y en los primeros años de la República. Sí, efectivamente. Y claro, la necesidad de mirarlo globalmente, porque no se puede entender incluso los años posteriores si no comprendemos todo el proceso global, incluido también la revolución o la independencia haitiana, que aporta mucho al siguiente proceso y que América Latina le debe mucho a Haití, que desgraciadamente no se mira a Haití con ese respeto y esa solidaridad que deberíamos tener. Efectivamente. Y en el marco de lo que sucede en Haití, entender lo que nosotros llamamos, porque nuevamente digo nosotros llamamos porque si uno mira las actas de constitución de esta Junta de Gobierno, no aparece la palabra independencia o no aparece la palabra libertad tan siquiera, sino aparece el tema de la soberanía, ¿no es cierto? Y ahí es las protestas frente a los privilegios que tenían los españoles de la península frente a los criollos. A los criollos. Pero llama mucho la atención también que los sectores populares no se suman a la primera Junta de Gobierno, sino tendrán que pasar un año para que haya este intento de rescate de estos patriotas. Porque sí podríamos hablar de patriotas, porque había una noción de territorio particular, ¿no es cierto? Esta conciencia americana que empieza a surgir y que, bueno, nosotros somos americanos y ellos son ibéricos o ellos son, el término un poco peyorativo, también chapetones. Pero al principio también eran marqueses, eran de la élite, eran nobles, y entonces el pueblo o el pueblo llano no se suma decididamente porque
Lo ven como una élite, claro. Exactamente. Entonces, por eso digo la necesidad de entenderlo, porque no aparece esta noción evidentemente de independencia, pero no podemos desconocer que eran personajes ilustrados, que efectivamente estos eventos que no solamente acontecieron en Quito, sino en otras ciudades, sentaron la posibilidad de autogobernarse, si se quiere, no depender necesariamente. O sea, ya ponen unas luces sobre lo que puede ser un autogobierno frente a un régimen colonial. Exactamente. O sea, que tiene una importancia grande en la historia de nuestro país. Por supuesto. ¿Está bien llamarle Quito Luz de América? Claro, es una de las relecturas que se hacen también. Conste que le estoy preguntando esto al cronista de la ciudad de Quito, así es que... Sí, claro, sino que efectivamente cuando uno se forma dentro de la historia profesional, uno se desapega un poco de las lecturas más nacionalistas o chauvinistas, por utilizar un término, porque hay que entenderlo globalmente. Entonces, efectivamente, la idea de Quito Luz de América, por supuesto que es incluso un hecho histórico a partir de cómo la región mira sobre todo la masacre de los patriotas, es decir, claro, había varias juntas de gobierno que no terminaron como terminó la Junta de Gobierno de Quito. Entonces, eso marca un antes y un después también en la misma configuración de las fuerzas políticas internas y determinará el surgimiento de la segunda Junta de Gobierno, y también todo esto alimentará después los procesos tanto de Guayaquil como de Cuenca. Y a veces cuando uno mira, digamos, con estos ojos un poquito más nacionalistas, siempre es la discusión, ¿no? ¿Quién se independizó primero? ¿Quién se independizó después? Claro, bueno, y discute Bolivia y discute otros países también, ¿no? Ese liderazgo. Entonces creo que esa es una trampa histórica, porque lo rico de la historia es mirar la interconexión de los procesos. Entonces, más allá de decir fuimos primeros o fuimos segundos, todos en ese momento los actores aportaron al surgimiento de un discurso político distinto. Y claro que hay personajes destacados. No podemos entender 1809 si no entendemos a los hermanos Espejo. Digo, no solamente a Eugenio Espejo, a Manuela, a Manuela y también a Pedro, que era muy amigo de Juan de Dios Morales, y Juan de Dios Morales es uno de los personajes destacados también de la primera Junta de Gobierno y después también del 2 de agosto cuando son asesinados los patriotas. Entonces hay una continuidad de este pensamiento ilustrado. Pero tampoco ilustrado. Marqués del Marqués de Selva Alegre. Por supuesto. Que tienen un papel importantísimo. Y que también eran ilustrados, es decir, estaban en estos círculos de amigos del país que se dedicaban a leer, a pensar, a discutir. A quienes les habían llegado las ideas de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Entonces, claro, son personajes destacados, pero digo nuevamente, es una trampa a veces mirar, somos primeros, somos segundos, porque al final en esas discusiones perdemos de vista, por ejemplo, lo que habíamos dicho hace un momento, la importancia del proceso haitiano y cómo Haití después incluso aporta con dinero y con hombres a la causa bolivariana. Y Bolívar iba también se refugió Haití, a refugiarse. Claro. Sí, claro. Entonces creo que a veces es un poquito complicado en ese sentido, porque uno pierde de vista efectivamente que Eugenio Espejo leía documentos que venían desde Europa, pero también tenía intercambio intelectual con personajes ilustrados de Bogotá y en general. Y con Nariño. Exactamente, otros personajes. Entonces, creo que es una trampa y efectivamente después se lo conoce como el primer grito de la independencia, pero a veces es mejor entenderlo como el proceso de las juntas de gobierno y leerlo a partir del autogobierno y no necesariamente la noción de independencia, porque no aparece el término independencia y a veces se caen en esas trampas. Pero la mayor parte de declaraciones que se dan, inclusive después, son de respaldo a la monarquía. Frente a la invasión francesa, ¿no? Efectivamente, y ahí es cuando se pierde la riqueza del proceso. Porque dicen, no, es que son fidelistas. Dice, ellos lo que querían era que regrese el rey de España. Pero ahí perdemos de vista que lo que estaba en juego era la soberanía. ¿Quién ponía autoridades? Sí, y entonces al final por eso la respuesta de la corona es tan violenta. Porque lo que se socava en ese momento no es a José Bonaparte, y no se pide necesariamente el regreso de Fernando, sino lo que se cuestiona es la figura del rey como tal. Y ese cuestionar la figura del rey tiene implicaciones muy profundas. Muy interesantes. Queremos agradecerle al cronista de la ciudad que nos ha dado algunas luces respecto de lo que significa ese primer grito de la independencia o estas juntas de gobierno, como se le llame. Queremos agradecerle al doctor López y con ustedes, queridos amigos, hablaremos luego de una pausa.
Vamos a continuar hablando sobre el 10 de agosto de 1809 y lo que representa hoy a la luz de la historia. Tuvimos la presencia del cronista de la ciudad y tenemos ahora, y le damos la bienvenida a Juan Francisco Morales, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Es doctor en jurisprudencia con especialización en Derecho Constitucional e Internacional Público. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal. Se ha desempeñado como asesor jurídico presidencial en algunos ministerios, ha sido juez nacional, catedrático, instructor capacitador en áreas de derecho público. Ha realizado varias publicaciones como Las Guerras Libertarias de Quito, Los Próceres Olvidados de la Independencia, Eugenio Espejo, La Escuela de la Concordia y el 10 de agosto de 1809, Los Ejércitos del Rey en Quito y Nueva Granada, de 1809 a 1822, y el Diccionario Biográfico de la Provincia de Carchi. Bueno, tenemos a un experto para que nos hable sobre estos temas tan importantes. Bienvenido, doctor Morales, a este programa. Muchas gracias, muy gentil de su parte, doctora. Queremos su luz respecto a dos temas. Uno, lo que significa el 10 de agosto de 1809 para el proceso de independencia de Ecuador, de lo que actualmente es el Ecuador, y también de los otros territorios de América, porque estamos hablando de una misma potencia colonial que es España, de la que nos independizamos. Y el otro, por curiosidad, también hablar sobre esos héroes olvidados de la independencia. Así es que empezamos por ese primer tema. Muchas gracias. ¿Por el segundo? Por el primero. Ya. En 1909, es decir, en el centenario de la gesta del 10 de agosto de 1809, el historiador y escritor guayaquileño Camilo de Estruje escribió un opúsculo en el que contradecía la posición de historiadores bolivianos, entre esos de un señor Arce. En ese trabajo, muy bien fundamentado, documentado, Camilo de Estruje demuestra que el 10 de agosto de 1809, por el proceso anterior que llevó a alumbrar ese pronunciamiento, es un proceso naturalmente inicial y previo a todos los que se produjeron luego en América. Nosotros hemos abonado a las investigaciones y a las publicaciones de Camilo de Estruje y de muchos otros historiadores como el ingeniero Bing Nevares Mendoza, que es un historiador esmeraldeño brillante, que escribió entre sus libros muy importantes La Revolución de Quito en la costa del Pacífico. Y ahí demuestra Bing Nevares, a similitud de lo que dice Camilo de Estruje, que el 10 de agosto corresponde efectivamente a un proceso que se inicia básicamente en la revolución de los barrios de Quito en 1765. Y analizando todo lo que viene en forma subsiguiente a la revolución de los barrios en América, como por ejemplo la rebelión de Tupac Amaru, la de Tupac Katari, la revolución del Socorro en Colombia, en la Nueva Granada, en lo que ahora es Colombia, que son movimientos contestatarios en contra de la autoridad real por una serie de situaciones, generalmente era por el abuso del poder, que se producen imitando, siguiendo a la revolución de los barrios de Quito en 1765. Y lo va describiendo ahí Bing Nevares a similitud de lo que hace el doctor Alfredo Luna Tovar, que con sus libros El Ecuador en la independencia del Perú, que son ampliamente documentados, hace notar que las rebeliones libertarias que se produjeron en América, no solo en América Latina, sino en América en general, tienen origen en las revoluciones previas de Quito. Incluso el doctor Alfredo Luna Tovar nos ilustra con la revolución de Santos Atahualpa, que se produjo en el Perú desde 1745. Mucho antes que la revolución de los barrios. ¿Y Santos Atahualpa quién era? Era un cacique indígena quiteño que fue a subvertir el orden en Perú. En el Perú, en 1745. Esa revuelta duró como 15 años, hasta 1760. Claro, qué interesante es su visión, doctor Morales, porque además hemos visto, inclusive en tiempos más recientes, que existe esa preocupación, por ejemplo, entre la Academia de Historia de Quito, la Academia de Historia de Guayaquil,
tratando de llevarse el liderazgo, pero usted hace referencia a historiadores como Camilo de Estruje o también el historiador esmeraldeño que reconocen este liderato, diríamos así, de Quito en la independencia. Exactamente. Entonces, para organizar en forma estructurada los sucesos y los acontecimientos que van más o menos desde la Revolución de los Barrios como eje inicial de un proceso de toma de conciencia de la población, nosotros hemos advertido que se producen 4 etapas definidas en lo que es el territorio de la Real Audiencia de Quito y particularmente en la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque la ciudad de Quito, afortunadamente, en esa época tenía las universidades. San Gregorio Magno y la Santo Tomás de Aquino, porque la San Fulgencio había dejado ya de funcionar en fines del siglo XVIII. ¿Y qué significa esto? Que tomaron conciencia de muchas realidades, como por ejemplo la identidad nacional de la ciudad de Quito, de su sociedad y de lo que era el territorio de la Real Audiencia de Quito, que ellos, los próceres, entre ellos Eugenio Espejo, que es el gran precursor, advierten ser una entidad política distinta de España. La sociedad misma era distinta porque ya no éramos españoles, éramos la mixtura entre el español y el indígena. Ellos asumieron plenamente el conocimiento y la conciencia de esa realidad y allí es lo que surge la necesidad de expresarse políticamente a través de los sistemas de soberanía y autonomía social en las diferentes regiones de América. Entonces, en ese momento, que va de 1765 a 1779, cuando Espejo ya en forma directa solicita y exige a través de sus epístolas un nuevo orden político en América y naturalmente en lo que era la Real Audiencia, la presidencia de Quito. Como dice Gerhard Keding, el gran historiador alemán que fue rector del colegio alemán aquí, es el momento para él, para Keding, en el que debe contarse como el inicio del proceso de la independencia del Ecuador y de América Latina. En 1779, cuando Eugenio Espejo, en cartas dirigidas a la presidencia de la Real Audiencia de Quito, exige un nuevo orden político de cosas. Ahora, es importante también su punto de vista porque, sobre todo en los últimos, décadas, cuando se habla de Ecuador y de las reivindicaciones, se pone mucho énfasis en lo indígena, ¿no? Pero usted mismo lo acaba de decir, es una entidad diferente, la presidencia o la Real Audiencia de Quito, pero es diríamos una simbiosis, un sincretismo entre lo español y lo indígena. Entonces hay que reconocer las dos vertientes que forman parte de nuestra nacionalidad. Correcto. Nosotros tenemos que reconocer cada hito histórico de lo que nosotros somos. Tenemos las abuelas indígenas y tenemos los abuelos españoles. Por tanto, las realidades que nosotros hemos vivido desde tiempos inmemoriales, esas son nuestras. El Incario es una parte de nosotros. El emperador Atahualpa, Huayna Cápac, que es nacido en Cuenca, naturalmente son parte de nuestra realidad. Y nosotros tenemos que reivindicar cada uno de esos hitos. El tiempo precolombino, el tiempo de la conquista que sí fue sangrienta, fue dolorosa, pero que alumbró a una realidad tan extraordinaria como la ciudad de Quito, que con triste realidad en este momento estamos viviendo su declive. La creación de lo que es la Universidad Quiteña, que era un centro de formación intelectual de la gente del Virreinato de Nueva Granada, de personas que venían del Perú y naturalmente de la Real Audiencia de Quito. Aquí se formaron en la ciudad de Quito, en sus universidades, los principales próceres iniciales de Cuenca y Loja, por ejemplo, ¿no? Ellos eran o profesores o estudiantes en el momento en que se produjeron los sucesos del 10 de agosto de 1809 y los años posteriores, cuando hace su aparición Carlos Montúfar, y yo lo he señalado, designado como el primer libertador de América en realidad, porque cuando Carlos Montúfar viene en marzo de 1810 desde España como comisionado regio, él en Caracas
reúne a los principales patriotas que ya tenían comunicación previa desde los años anteriores y forman la primera Junta Autónoma de Caracas en abril de 1810. E inmediatamente Montúfar va a Cartagena y forma la Junta Autónoma de Cartagena. Pasa hacia el sur, hacia Bogotá, en el periplo que tenía que llegar hasta Quito para arreglar los problemas que se habían suscitado por el 10 de agosto, en donde estaban presos los principales líderes y próceres del 10 de agosto. Llega a Bogotá y organiza con los próceres de Bogotá lo que es el 20 de julio, aunque él parte antes del 20 de julio hacia Popayán, en donde forma la Junta Autónoma y Soberana de Popayán. Qué pena que esto no se diga, ¿no? Porque es realmente relevar la figura de alguien que es de nuestra región, de nuestro país, y que tiene una importancia enorme en los procesos de inicios del movimiento independentista. Entonces Carlos Montúfar es un real ejecutor político y militar de las independencias y autonomías desde Venezuela hasta el Ecuador. Y él sigue en su campaña militar cuando llega a Quito y encuentra la tragedia. A las 3 semanas, llegó a fines de agosto, organiza nuevamente un ejército y los va persiguiendo a Arredondo y a sus tropas, que eran los causantes de la mortandad del 2 de agosto de 1810, y los bate en la primera batalla en contra de los ejércitos realistas en territorio de lo que actualmente es la República del Ecuador, el 31 de diciembre de 1810. Sin embargo, antes, en 1809, la Junta Soberana, presidida por el Marqués de Selvalegre, ya había incursionado militarmente en los territorios de Pasto. Mandaron un ejército que no estuvo lo suficientemente preparado, digamos, como para una campaña militar, y fueron derrotados en la batalla de Funes el 16 de octubre de 1809, que es la primera batalla en Hispanoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, por la independencia hispanoamericana. Valiosísimos los datos que nos da doctor Morales. No quiero despedir su presencia aquí sin antes que nos haga una referencia a esos héroes anónimos de los que usted habla en una de sus publicaciones. Básicamente que la realidad que se produjo en el territorio de las provincias de Quito, y quienes se mantuvieron en su posición desde el principio, que prácticamente fue la provincia del Cotopaxi, algo Tungurahua, algo, pero Cotopaxi sí, lo que es Pichincha, lo que es Imbabura, lo que es el Carchi, y una gran parte del departamento de Nariño y de los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca, que adhirieron plenamente al pronunciamiento del 10 de agosto. No así la ciudad de Pasto con sus municipios aledaños, que el 16 de agosto de 1809 decidió una campaña militar en contra de Quito, rechazando el pronunciamiento del 10 de agosto. Realistas. Realistas, claro. Pasto, como fue realista la ciudad de Cuenca, y la ciudad de Guayaquil, la más realista de todas las ciudades. Lo que ocurre es que cuando Simón Bolívar derrota al ejército realista, que estaba conformado por soldados, oficiales y jefes cuencanos, limeños y guayaquileños, en Boyacá, porque fue un ejército que llegó hasta la ciudad de Bogotá, derrotando a los ejércitos de Montúfar y a los ejércitos de Nariño, y entonces se produce un desbalance total de las fuerzas, y en el día 7 de agosto de 1819, y ahí es lo que empiezan a percatarse de que la única alternativa era adherir a la revolución. Eso pasó con la ciudad de Guayaquil, y no lo digo yo, lo dice el arquitecto Melvin Hoyos en algunas de sus publicaciones. Pero Cuenca sí tuvo un estamento de personas que desde el principio adhirieron a la revolución del 10 de agosto. Entre esos, por ejemplo, el coronel Francisco Calderón, que fue uno de los jefes del ejército quiteño, que fue muerto el día 4 de diciembre de 1802 en la primera batalla de Ibarra. Y con él estuvieron varias familias y varios líderes cuencanos que desafortunadamente sufrieron persecución, cárcel, y también murieron en el periplo que va de 1809 a 1822. Los próceres olvidados son muchos de los soldados que participaron en la contienda que va en el periodo de 1809 a 1822,
que forman parte de mesnadas y de compañías del ejército que ahora hemos podido identificar, como por ejemplo 109 líderes de la provincia del Carchi que estuvieron en los ejércitos de Quito sufriendo la muerte, la derrota, la prisión y el extrañamiento durante todo ese tiempo que fue muy largo hasta la llegada de Sucre y de Bolívar. Claro. De Bolívar. Qué interesante, nos quedamos con ganas de seguir hablando y habrá otras oportunidades, pero queremos agradecerle al doctor Juan Francisco Morales, quien nos ha ilustrado con su conocimiento y sus análisis históricos. Gracias, doctor. Y con ustedes, queridos amigos, seguimos luego de una pausa. Y para continuar hablando sobre el 10 de agosto de 1809, tenemos también la visión joven de la nueva generación de historiadores y queremos darle la más cordial bienvenida a Héctor López. Es investigador histórico, gestor cultural, tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en Educación y otra en Innovación Educativa. También se desempeña como divulgador de contenido histórico a través de las redes sociales. Tiene un proyecto que se llama Los Ladrillos de Ecuador, iniciado en 2014 bajo el nombre de Los Ladrillos de Quito, para dar a conocer la historia de la ciudad y también el país. Es autor de libros El Palacio de Carondelet, otro que se llama Encanto en la Mariscal, un siglo de historias entre castillos, palacios, villas y rascacielos, que debo confesar que me atrae mucho leerlo. Y bueno, bienvenido Héctor a este programa. Muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí acompañándoles. Gracias por la invitación. Y nos interesa la visión de la nueva generación, de la persona que está haciendo divulgación histórica a través de redes sociales, de su análisis histórico, cómo conceptúa a ese primer grito de la independencia, 10 de agosto de 1809. Bueno, a partir de las redes sociales y un poco la experiencia que se tiene con el público en general, que es una ventaja que nos da precisamente trabajar en las redes sociales, uno puede ver cuáles son las lecturas que tiene la gente común con respecto al 10 de agosto, un poco más allá de la academia, ¿verdad? Y no solamente una perspectiva desde Quito, el proyecto que yo manejo es a nivel nacional, entonces tengo una perspectiva de público de Guayaquil, de Cuenca, de Esmeraldas. Entonces, es un poco más integral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que trata de reivindicar otros procesos dentro del mismo marco de la independencia del país que se sucedieron en otros lugares, ¿no? En Cuenca, en Esmeraldas, Riobamba. Entonces, el 10 de agosto, en este sentido, pues, para la gran mayoría del público se encaja dentro de un engranaje de la independencia. De un proceso, ¿no? De procesos que se van dando. Correcto, que no es único, sino que es parte de un todo mucho más grande realmente. Esa es la visión que tiene la gente a mi modo de ver hoy. Desde mi propia perspectiva, el 10 de agosto, pues evidentemente es el gatillazo inicial, por decirlo de alguna manera, de esta bola de nieve que va a desencadenar luego en la independencia, en la batalla de Pichincha de 1822. Y es verdad que hay lecturas desde otras perspectivas que quizás cuestionan el 10 de agosto como un primer grito de independencia como tal, ¿verdad? Basándose un poco en los documentos justamente de instalación de la Junta Suprema de 1809, que declara fidelidad a Fernando VII. Entonces, todas estas lecturas... Pero esto era común y se da a lo largo de todos los años, ¿no? Fue de todas las juntas que... O sea, se usa como pretexto declararle la fidelidad porque había la invasión napoleónica, pero indudablemente había ya las ganas de decir podemos marchar por nuestra cuenta. Le llaman las máscaras de Fernando VII algunas personas, ¿no? O sea, que están enmascarados bajo esta idea porque, claro, están declarando fidelidad a un rey que no existe realmente. El Fernando VII está preso, entonces no, y ha abdicado, además. Entonces le declaran fidelidad a un rey que no existe. Pero yo siempre digo, ¿no? Estos procesos independentistas no es que uno de pronto se levanta y dice, hoy quiero independencia y vamos a independizar al país. Son procesos que toman su tiempo y creo que lo que sucede el 10 de agosto es parte justamente de esto. Ellos declaran una junta autónoma de gobierno en nombre del rey, pero en la que todavía están utilizando las instituciones españolas, ¿no? Todavía van a seguir utilizando el mismo sistema judicial, el mismo sistema legislativo, si se quiere decir de alguna manera, ¿verdad? Y lo que quieren ellos es más bien gobernar el territorio desde esta perspectiva, ¿no? Sin embargo, este proceso, este punto inicial es el que desencadena todo lo que viene después, la masacre del 2 de agosto, que a mi modo de ver
Creo que el 2 de agosto podría considerarlo yo más importante que el mismo 10 de agosto, aunque no hubiese sucedido sin el 10 de agosto. Creo que es porque esa masacre dispara también las indignación. angustias, las solidaridades, la indignación de la gente. Claro, totalmente. Creo que esa en la que ya se ve mucho más envuelto el pueblo, ¿verdad? Ya no solo las cabecillas del 10 de agosto de 1809, con la salida pues, de los ejércitos realistas y que hacen todos sus desmanes en la ciudad, esto ya le toca directamente a la gente, ¿no? Y es allí entonces que esta idea de independencia creo que va a terminar de germinar, que quizás en un inicio con el 10 de agosto no está totalmente clara, no tienen totalmente claro el rumbo al que van, por eso después le devuelven el poder al conde Ruiz de Castilla y todo eso, pero creo que el 2 de agosto, lo que sucede casi un año después, es lo que realmente encamina todo hacia allá, ¿no? Que, como digo, no hubiese sucedido sin el 10 de agosto. Ahora, esa masacre de alguna forma decapita a los líderes que podrían haber sido de la independencia y hace que Ecuador se quede un poco huérfano, diríamos en ese sentido, y más bien vienen de otras partes a colaborar ya en las luchas de independencia. Completamente. Muchos venezolanos, colombianos, ¿no? Yo creo que eso es decisivo, justamente. Poca gente entiende que en la masacre del 2 de agosto es donde, en efecto, volaron las cabezas que podían haber dirigido la independencia de lo que ahora es y luego Ecuador. los inicios de la República, ¿no? Exactamente. Por eso la mayor parte de líderes en toda esta etapa son generalmente guayaquileños, porque son ellos quienes no se vieron involucrados en la gesta del 10 de agosto. O venezolanos de después. agosto. O venezolanos como Juan José Flores, la Así llegada es. con las tropas el de propio Simón Bolívar, el propio Sucre, ¿no? Claro, un capítulo aparte merece Lamar, que sí es ecuatoriano, pero que pasa a ser el primer presidente del Perú. De Perú, porque vivió allá mucho tiempo también. Sí, y porque además Cuenca era peruanófila, pues hay que reconocerlo, en ese momento no estaban los límites claros, ¿no? Y claro, veníamos de mucho tiempo de ser parte del alguna gente virreinato. intenta verlo como traidor, pero claro, cuando uno oye el himno de Cuenca, hablamos del bravo Lamar de Ayacucho, o la calle, o el aeropuerto Lamar, indican que había un vínculo pues enorme, ¿no? Creo que en la época cercana a la independencia, en estos albores de la independencia, la gente en general no termina de entender que todos venían siendo lo mismo, todos eran España. Entonces, evidentemente, no eran traidores, ¿no? O Juan José Flores, que se dice era extranjero. No era extranjero, él venía de ser español también, luego colombiano. Claro, de ¿verdad? Puerto Cabello. Ajá, y lo mismo sucede con Lamar, ¿no? Él estaba casado con limeña, entonces vive por allá, sus intereses Sucre, están hacia allá. también. O Sucre con quiteña, ¿verdad? Así es. Entonces, claro, la gente tiende a tratar de entender las perspectivas del momento de la independencia con las fronteras de hoy, lo cual es un gran error, definitivamente nos descontextualiza totalmente lo que ellos vivían y pensaban en ese momento. Ahora, cuando la gente le hace preguntas a través de su visibilidad en las redes sociales, ¿qué es lo que más les inquieta? ¿Qué es lo que más les pregunta cuando nos referimos a estos acontecimientos? Sobre el 10 de agosto creo que lo que más les inquieta es, ¿fue realmente un movimiento independentista? Creo que es la pregunta que más se repite de todas partes del país, no solamente de afuera de Quito. Creo que entre los quiteños también, porque en los últimos años pues ha habido una ola, por así decirlo, de tratar de hacer una relectura del 10 de agosto de 1809 desde unas perspectivas un poco menos patrióticas, por decirlo de alguna manera, y un poco más apegadas a la documentación, a la realidad y a la lógica. Entonces, lo que yo suelo responderles es justo lo que acabo de decir hace un momento, es, mira, bien puede que el 10 de agosto no sea precisamente independentista, pero sin el 10 de agosto no hubiese sucedido todo lo que viene después. Claro. O sea, es crucial realmente el 10 de agosto en ese sentido, ¿no? Es decir, es como una caída. El momento de la caída es cuando tú topas el suelo, pero evidentemente todo esto se desencadenó cuando tropezaste. Entonces, ese 10 de agosto representa ese inicio, ese disparo inicial, ese gatillazo inicial que viene con todo el proceso independentista. Creo que esto de alguna manera a la gente le suele calmar un poco porque de alguna manera sienten una angustia con todo lo que nos contaron durante décadas en la escuela y que de pronto viene alguien y te dice, no es independentista. Claro, ¿no? Es igual que lo que nos pasa con Abdón Calderón, con la desmitificación de los héroes, que a lo mejor no fue como nos describe la historia tradicional de la escuela, pero de que hubo un Abdón Calderón y de que... y que fue heroico, y que además. Fue heroico, Ajá. No importa si murió allí o en el hospital, pero es un héroe, indudablemente, y era un jovencito, ¿no? Casi un niño. Completamente. Sí, entonces sí hay esas desmitificaciones a veces producen distorsión también.
producen distorsión, pero a veces también, por ejemplo, esta idea que justamente topando el personaje de Abdón Calderón, la gente ya lo veía de una manera burlesca, esto de una herida en un brazo, en otro brazo, ¿no? Y ya comentarles desde las realidades y en un momento en el que se dijo, claro, murió de disentería, que sí es una realidad, pero la gente empezó a tomarlo también como cualquier cosa que él haya muerto así, ¿no? Cuando ese cuadro de disentería está agravado por la mala alimentación durante toda la campaña, ¿verdad? Por la debilidad de su cuerpo, por las heridas en batalla. Entonces, cuando tú ya les explicas todo eso, desmitificas al mito inicial y al mito que vino después también, y les cuentas las realidades y dicen, o sea, que sí fue heroico y más heroico de lo que pensábamos. Claro, y también se explica la necesidad del jefe, de Bolívar en este caso, de ir resaltando figuras, no creando mitos, pero resaltando figuras que de alguna forma implican una identificación del pueblo con sus héroes más cercanos, ¿no? Con los que podía, en efecto, claro. Porque el 2 de agosto de 1810, pues en efecto nos dejó sin muchas de esas cabecillas. Una de ellas, durante el proceso de la Revolución de Quito, el padre justamente de Abdón Calderón, ¿no? Entonces lo que nos queda es su legado, su hijo, ¿no? Que también tiene una participación heroica a lo largo de toda la campaña. Él se enrola en los ejércitos de la provincia libre de Guayaquil, jovencísimo, ¿no? Y igual termina falleciendo bastante joven después de la batalla de Pichincha, unas semanas después. Entonces ahí está el legado a través de Abdón Calderón, está el legado de estos héroes de esta primera etapa de la independencia, de lo que le llamamos Revolución de Quito, que va de 1809 hasta la disolución del Estado de Quito de 1812, más o menos. Ahora, otro tema que también merece reivindicación y merece análisis es la participación de las mujeres. Siempre. Para mi modo de ver, creo que el tema de las mujeres, los indígenas, los afro, ha sido bastante invisibilizado, pero en el contexto de la época eso era lo normal. Realmente, para el contexto de la época, pues era el gran militar, el que había hecho toda la campaña, ¿verdad? Había planificado todo, ese era el nombre que debía pasar a la historia. Claro, y a veces se descubría que los militares eran mujeres cuando morían en el campo de batalla. Hay varios casos. En el 24 de mayo hay algunas a las que les llaman las manueles, justamente. Sí. Entonces, sí, el papel de la mujer es importantísimo, pero creo que es interesante que precisamente porque en la época no eran vistas como una amenaza o quizás algo importante, pudieron ser una pieza súper clave en la independencia como espías, porque la gente hablaba delante de ellas como si no fueran a hacer nada, y sirvieron de espías durante todo el proceso independentista. Entonces, creo que aprovecharon esa desventaja social de la época y la convirtieron en una ventaja patriota. Las tapadas limeñas o las mujeres que andaban llevando mensajes de uno a otro lado, o como el caso de la propia Manuela Sáenz, ¿no? Archivera, pero también combatiente. Así es. ¿Qué les dice usted ya en estos momentos finales a los jóvenes en relación al estudio de la historia y a la preocupación por la historia? Porque a veces parecería ser cosa de gente mayor, de recuerdos, de cosas, y pierden de vista esto de cultivar raíces de identidad. Sí, yo creo que lo que les diría es, la historia es interesante realmente. La historia quizás depende de cómo la cuentes. Cuando yo era adolescente tampoco me atraía mucho, digamos, ¿no? Esto es algo que apareció cuando fui creciendo, digamos. Siempre me gustó, pero esta pasión fue un poco más de adulto. Entonces, creo que hay que darle esa oportunidad a la historia. Creo que es importante contarla también desde lugares familiares para la gente, haciendo comparaciones con las realidades actuales para que ellos se sientan identificados con la historia y de esa manera, de alguna manera, ellos tienden a ver a los héroes y a los capítulos históricos, ¿verdad? Mucho más cercanos y empiezan a gustarles y empiezan a investigar ya de su propia cuenta sobre ellos. Entonces, lo que les diría es eso, dale una oportunidad a la historia, léela desde estas nuevas perspectivas quizás de cómo se cuenta la historia y definitivamente te va a gustar. La historia es interesante, es como leer un gran cuento de la patria. Así es, apasionante yo diría. Gracias a Héctor López por habernos dado sus comentarios respecto de la gesta el 10 de agosto de 1809 y lo que vino después. Gracias y continuamos luego de una pausa. Esperamos que ustedes apreciaron las diferentes perspectivas desde las cuales se puede analizar la gesta del 10 de agosto de 1809. Y vamos a ver ahora un tema muy interesante también en nuestro segmento cultural.
Quiero invitarles a un evento sensacional. Se trata de la Feria Educomunidad en su 7ª edición, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano del Parque Bicentenario de la ciudad de Quito, los días 14 y 15 de octubre. Tendremos extraordinarios conferencistas. La feria lleva por título Raíces de Sostenibilidad y tendremos gente de diferentes países, stands de universidades, de empresas, de colegios, padres de familia, estudiantes, público en general, están invitados. No se olviden, la cita es 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano en la ciudad de Quito. Nos vemos allí. Como siempre, tenemos ¿Qué pasa con?, el segmento de la comunidad. Ulian presentó agenda y logros por sus 40 años al servicio del país. En una ceremonia desarrollada en la Universidad Espíritu Santo, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ulian presentó su agenda conmemorativa por el 40º aniversario de vida institucional, así como una detallada exposición de los principales avances alcanzados en su actual modelo de gestión universitaria, liderado por el doctor Marco Zambrano, rector de la institución. Bueno, hemos querido compartir la felicidad, los logros de los 40 años, hemos querido decir que Manabí es más de lo que se dice en malas noticias, hemos querido también proponer situaciones y proyectos nacionales que son de interés, como el Centro de Investigación de la Gota, como el proyecto de cacao, como los centros de atención integral. Yo creo que hemos venido a dar buenas noticias y eso es importante. El evento reunió a representantes del sector académico, productivo y gubernamental. Estos 40 años lo hemos empezado con un modelo educativo que fue criticado por pedagogos porque decía que le faltaba epistemología, las tendencias, pero yo dije queremos un modelo que lo entiendan los estudiantes, los empleados y los trabajadores, en 3 ejes: menos es más. Entonces empezamos a destruir estructuras napoleónicas de la universidad que en 30 años estaban establecidas. 27 decanatos pasaron a ser 11 decanatos. 36 direcciones empezaron a ser 14 direcciones. 5 años de estudio a 4 años de estudio. Eso significan 10 millones de ahorro en la nómina en nuestra universidad. Pero nosotros hemos trabajado con un principio de administración, ahorro, autogestión y gestión. Nosotros hemos trabajado con principio de hacer lo urgente, lo prioritario y lo necesario. Ya hicimos lo urgente y lo prioritario, ahora hay que hacer lo necesario. Solo hay proyectos, solo hay sueños, solo hay realidades. Esta es la nueva Ulian. También se presentó el calendario conmemorativo de los 40 años, que incluye eventos de alto valor académico y cultural, como el 2º Simposio Internacional de Escultura y el fortalecimiento del vivero de cacao, así como la participación activa en la designación de Manabí como región gastronómica mundial. Bueno, estaremos compartiendo con la comunidad, estaremos compartiendo con la ciudadanía, con los organismos, las instituciones, los 40 años que traen eventos importantes como el 2º Simposio de Escultores, los grandes encuentros internacionales que vamos a hacer, y yo creo las ferias gastronómicas, los concursos de Mr. Chef a nivel nacional, son aspectos que nos enorgullecen y que le darán una identidad muy importante a nuestra provincia y a nuestra región. La Ulian, fundada en 1985, se ha consolidado como un referente académico en Ecuador, con una visión de futuro y un firme compromiso con la excelencia educativa. Un saludo, amigos. El día de hoy tengo un editorial que lo he titulado La estructura del Estado. En estos días los ecuatorianos hemos recibido la noticia a través de la publicación de un decreto presidencial de la disminución del aparato del Estado basado en la fusión de varios ministerios y secretarías con el fin de optimizar los escasos recursos de los que dispone el Ecuador. Entendemos que la idea es volver más magro al Estado, acusado frecuentemente y con razón de una adiposa obesidad que consume buena parte de sus recursos. Ahora bien, habrá que esperar a ver cómo se realiza esa fusión y no se cae en una paralización de proyectos y programas que son indispensables para la marcha de la sociedad, sobre todo en áreas fundamentales como educación y salud, por no mencionar otras que son igualmente importantes. Si el decreto viene acompañado de una minuciosa y eficaz planificación,
los objetivos se cumplirán y se seguirá atendiendo a los requerimientos ciudadanos, que son muchos, pero si esa disposición presidencial no viene de la mano con decisiones rápidas y eficientes en cuanto al manejo de esos macroministerios y secretarías, podríamos entrar en un caos que dificulte la vida de las personas y la marcha del Estado. En este sentido, creo que debemos esperar ágiles y sesudas acciones que nos pongan en el camino de soluciones para los diversos problemas del país. Pensamos que para las personas que saldrán, porque pensamos que este es un proceso que saldrá en el tiempo y que no estarán fuera del aparato burocrático de forma simultánea, los 5.000 empleados públicos de los que se habla, debería pensarse en un ágil sistema de inserción laboral o de preparación para el emprendimiento y el autoempleo de muchos de quienes van a dejar de trabajar para los entes del Estado. Vamos a estar atentos al curso de los acontecimientos para ver cuáles son esos pasos que apunten a la eficiencia, sin dejar de lado la visión de quienes se verán afectados por las medidas gubernamentales. Este es un espacio de reflexión que se lo dejo a ustedes. A veces nos preguntan por qué recordar los acontecimientos, las fechas históricas, y podemos decir que no solamente estamos construyendo nuestra identidad, sino que también es reconocer que la libertad se defiende cada día con responsabilidad, con patriotismo, con participación de la sociedad. Queremos, por otro lado, recordarle algunos eventos que estamos organizando por parte de Fundación Fidal. Tenemos la Feria Educomunidad los días 14 y 15 de octubre, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano, en el Parque Bicentenario. La entrada es libre, 14 y 15. Vamos a tener grandes exponentes, vamos a tener gente que desde diferentes latitudes participe como conferencistas en mesas redondas. El día 15 de octubre a las 6:30 de la tarde tenemos la premiación del 17º concurso nacional y 12º iberoamericano de excelencia educativa, así es que hay que ir a aplaudir a los mejores maestros. Queremos también invitarles a que se sumen a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, tanto en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y despedimos nuestro programa con un extracto de un poema que lo escribí yo y que consta en el libro Rosa Carmín. Poema La Precursora, un fragmento nada más, dice así: el nombre de Manuela, repetido en la historia del ser ecuatoriano, empieza ante la fragua que clama por derechos, empuja a los patriotas y siente que se juega la vida en los quehaceres. Es agosto y es tiempo de cometas elevar sus penachos, que suene libertad y que aniden los sueños. Tal vez alguien flaquea y es Manuela quien clama por lucha, por pelea, el complot ha cuajado. Quito, el grito ha lanzado, la real audiencia proclama su libertad al viento. Los próceres no vencen, han abierto el camino. Manuela teje y teje, encajes y suspira. Sus ojos no han de ver la independencia plena, pero hay simiente y gloria en sus ojos morenos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.